Existen dos tipos de juicios, los llamados enunciativos y los llamados normativos. Los juicios enunciativos corresponden a lo que es, mientras que los normativos corresponden a lo que debe ser. Por ejemplo, los enunciativos se basan en una comprobación y verificación científica. Esto tenemos las leyes de gravedad. En los juicios normativos corresponden a una validez. Por ejemplo, cualquier código de cualquier materia o incluso la Constitución deben ser calificadas como válidas o inválidas. Según García Maínez, el término de norma se usa en dos sentidos, uno amplio y uno estricto. En sentido amplio tenemos que son toda regla de comportamiento que son obligatorias o no. En sentido estricto tenemos que la norma es toda regla que impone deberes o confiere derechos. La norma establece cómo en determinadas circunstancias debemos conducirnos. Estatuyen un deber condicionado. Las reglas técnicas, por su parte, señalan los medios que se deben emplear para cumplir tal o cual propósito. Las normas de conducta son permanentes y bilaterales. Son bilaterales porque hay una necesidad de un reconocimiento de un derecho a la vez del reconocimiento de un deber. Entre las características de las normas de conducta encontramos que son permanentes y bilaterales. Cuando decimos que una norma es bilateral es porque hay una necesidad de reconocer un derecho tanto como una obligación. Tradicionalmente la norma se divide en tres partes: un supuesto, una cópula y una disposición. Tenemos que el supuesto es la hipótesis. Esta hipótesis es la que da nacimiento a deberes y a derechos. La cópula es el enlace o vínculo que se da entre las consecuencias y el hecho producido. Por último, la disposición. Estas son las consecuencias del hecho producido. El juicio por el cual los derechos y deberes son referidos al hecho condicionante se le llama imputación. La imputación puede darse por dos formas. La primera consiste en atribuir al hecho productor las consecuencias de la disposición señalada. La segunda es aquella en la que se le atribuye a ciertas personas de manera individualizada. Hablar de derecho incumbe en dos sentidos. Por una parte tenemos al derecho subjetivo y por otra parte al derecho objetivo. Cuando nos referimos al derecho objetivo, nos estamos refiriendo a las normas. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos referimos a las facultades que cuentan. Es una facultad o una posibilidad de actuar. Como conclusión tenemos que el derecho objetivo es la norma y el derecho subjetivo es la facultad derivada de dicha norma. Dentro del derecho subjetivo encontramos una clasificación: los derechos subjetivos absolutos y los derechos subjetivos relativos. En los primeros encontramos que a quien se lo pone es abstracto e indeterminado. Esto quiere decir que se lo pone a cualquier persona. En los segundos encontramos que se les impone a un número determinado de personas. O sea, el número de personas corresponde al acto jurídico realizado. Hola, mi nombre es Wendy Lagunas Álvarez y les voy a hablar sobre el segundo punto del video, que es la aplicación práctica de la lógica en procesos judiciales. Primero, para poder entender la aplicación práctica de los procesos judiciales, debemos entender qué es un proceso judicial. Es un juicio del cual se busca el apego de los actos y resoluciones de las autoridades de acuerdo con la Constitución General de la República. La aplicación de la práctica de la lógica en los procesos judiciales se divide en tres partes: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor está compuesta por la norma jurídica. Esto podría ser el Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo o la Constitución. Son quienes establecen derechos, facultades o imponen deberes u obligaciones. La premisa menor está compuesta por los hechos que las partes aporten a través de sus medios de convicción. Aquí es cuando las distintas partes aportan sus pruebas de los hechos ocurridos. La conclusión es el sentido final que el organismo jurisdiccional dicta a través de la sentencia. Para llegar a una conclusión,
el juzgador debe mezclar la premisa mayor con la premisa menor. Y para esto debe de tener 5 perspectivas, que son la admisibilidad, que es cuando se admiten los medios de convicción mediante un análisis. Para la admisibilidad, existen ciertos momentos para llevarse a cabo, no puede hacerse todo el tiempo durante el juicio. La segunda parte es la formación. Para la formación de una prueba se necesita un análisis de las pruebas que ya fueron admitidas en el punto 1 para ver si cumplen con las reglas establecidas para cada caso. La tercera parte es la valoración. Aquí es valorada por el juez de acuerdo a un sistema de valoración libre, tasada o mixta, dependiendo de cada caso. El cuarto punto es el alcance demostrativo de la prueba. En este cuarto paso debe distinguirse entre el valor probatorio de cada prueba con base al sistema de valoración del alcance demostrativo que corresponda. Y por último está la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en el proceso. En este punto es cuando se busca alcanzar la justicia. Buen día, mi nombre es Irving Ernesto Martín Riquelme. A mí me tocó el video 3, que habla sobre la aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Para un mejor entendimiento sobre la lógica en la técnica y el proceso legislativo, es importante tener claros los conceptos que la conforman. En primer término, podemos entender a la lógica como estudio del pensamiento o la razón. Esta palabra no se pregunta cómo pensamos, sino cómo deberíamos de pensar. La palabra técnica es el arte, el saber, la palabra que responde a la interrogante de cómo se hacen las cosas. Por otro lado, el concepto técnica legislativa se deriva de tecne, que es una palabra de origen griego que significa el arte, que alude al arte, a la ciencia, al saber. Una técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos que tiene como objetivo lograr un fin determinado y concreto. El objeto fundamental de la técnica legislativa es crear un consenso para construir reglas que establezcan la mejor manera de elaborar proyectos de ley. Siendo así las cosas, podemos decir que la técnica legislativa es el conjunto de reglas o pasos a seguir en todo proceso legislativo. Ahora bien, existen niveles de racionalidad para la elaboración normativa, los cuales son racionalidad comunicativa o lingüística. El emisor debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje, lo que es la ley, al receptor, lo que es el destinatario, y lo que es racionalidad jurídico-formal. La nueva ley debe insertarse armoniosamente en un sistema jurídico ya establecido. La técnica legislativa, a su vez, es el parámetro a partir de la cual hay que confrontar los proyectos de ley para llegar a los resultados que hasta después se sintetizan en la exposición de motivos, que por su parte ya no incluye sino referencias a los análisis de constitucionalidad, informes, cuentas, cálculos económicos, relaciones de sentencias y en general el palomeo de las listas que hay que satisfacer para hacer una buena ley. La facultad legislativa se entiende como el derecho o potestad de corregir o elaborar leyes, aspectos inherentes de legislación. Hay formal y material. En el formal existe la exigencia de formular clara, inequívoca y exhaustivamente los preceptos contenidos en las leyes. En la material hay ordenación en las instituciones que entienden a solucionar y satisfacer congruentemente los conflictos. La importancia de técnica legislativa consiste en que el legislador debe apostar a construir normas claras y precisas,
que técnicamente pueden evitar abstracciones y imprecisiones. Entre mayor claridad se encuentre en la ley, mejores decisiones jurídicas podemos llegar a tener. Entre mayor ambigüedad y discrecionalidad de la norma, la arbitrariedad en el campo judicial puede llegar a presentarse. De lo anterior podemos expresar con claridad que de la técnica legislativa, la sencillez y la precisión de las normas son los mejores elementos, aunado a que deben ir en un sistema normativo, es decir, un conjunto de normas con armonía entre sí. Ante la imprecisión de una norma, el juzgador buscará vincularla con otros cuerpos normativos, tales como jurisprudencia, reglamentos, doctrina, usos y costumbres y los principios generales del derecho. Y pues con esto termino mi tema. Saludos. Capítulo 4. Lógica y argumentación. Empecemos por analizar la palabra argumento, que se deriva del vocablo latín argumentum, que significa razonamiento. La argumentación se emplea para probar o demostrar una posición o para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. La argumentación son básicamente dar razones que apoyan una conclusión. La argumentación se apoya de la lógica jurídica. Su función es de examinar las operaciones del jurista y lo que de ello se deriva, como conceptos, divisiones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. La argumentación hay parte positiva y parte negativa. La parte positiva es cuando se aplican los argumentos y la negativa es cuando se dan visiblemente razones persuasibles, pero que su fondo son sobre razones incorrectas, lo que resulta técnicamente en falacias, que son expresiones persuasibles pero técnicamente incorrectas. La argumentación es una cualidad para descubrir, suponer, afirmar, formular, preguntar y etc. También existe la argumentación jurídica, que se deriva de la filosofía del derecho, que tiene que ver con la aplicación del mismo derecho. En el derecho, la ocupación de la argumentación o su objetivo es fundar y motivar para valorar y convencer, a su vez provocar una decisión judicial. Así como existe un concepto material de la argumentación, es la suma de las premisas y la conclusión son enunciados tomados como verdaderos o correctos. En el derecho todo se sostiene en base a una argumentación o una muy buena argumentación, tanto que se justifica una decisión judicial. Para el autor Manuel Atienza se refiere a la argumentación como la cualidad de describir, afirmar, suponer, formular preguntas. En ese sentido, si un conjunto de actos lingüísticos es identificado como argumentación, es porque se interpreta que su sentido es en una tesis o pretensión de dando razones para ello.